Mis queridos amigos y hermanos, nos encontramos de nuevo para estudiar la palabra de Dios por un nuevo trimestre y el tema va a ser el sufrimiento, el mal y la muerte. ¿Cómo convivir con él? Y la idea es, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento, del mal y la muerte y cómo afrontarlo? Primero que tenemos que decir es que la Biblia nos dice que Dios no es el culpable del sufrimiento, del mal y la muerte. Pero también nos dice que Dios va a estar ahí para ayudarnos con esos tres flagelos. Y el Salmo 23 será el, el texto que habremos de usar para comenzar a estudiar acerca de cómo el sufrimiento se puede convertir en una bendición. El Salmo 23 es un salmo muy conocido y él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la idea más bien es, Jehová es mi pastor, de nada tendré necesidad. Dios me dará lo básico. Cuando leemos el Salmo 23, tiene la idea de un camino, de un sendero que llevará hasta la casa de Dios. Y podríamos decir que hasta la casa del pastor. Teniendo esto presente, debemos entender que la vida es un sendero, es un camino. Pero hay dos direcciones que podemos tomar. Una ir con Dios, otra ir de espaldas a Dios. El mundo en que vivimos hoy, la gran parte de la humanidad vive de espaldas a Dios y de sus instrucciones. Y en consecuencia, eso nos va degradando. Pero Dios no quiere eso para el ser humano. Dios no quiere que el hombre vaya por el sendero extraviado. Por eso Él allí en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 33, el verso 11, Él dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios nos habla de regresarnos de nuestros malos caminos. Dios nos invita a eso, porque lo que el Señor desea es que nosotros podamos ir por el camino que nos llevará a la vida eterna. Y no necesitamos ser sabios para ir por ese camino. No necesitamos tener una capacidad mental extraordinaria, ¿no? El profeta Isaías en el capítulo 35, verso 8 dice, por torpe que sea, no se extraviará aquel que echa su suerte con Dios. El Señor lo que más anhela es que ahora que estamos en este mundo donde hay sufrimiento, mal y muerte, Él quiere estar ahí para ayudarnos. Y el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías nos exhorta y Él nos dice allí en Jeremías 6:16, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios siempre pidiéndonos que tomemos el buen camino. El Salmo 23 nos habla de ese camino que nos llevará a un lugar feliz. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La experiencia cristiana es un caminar con Jesús. Y cuando Él dice yo soy el camino, implica que Él nos mostrará por dónde ir. Pero algo que también dice en
en el capítulo 10, verso 11 del Evangelio de Juan, es que él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Teniendo ya esto presente, que Dios quiere ayudarnos a ir por el camino correcto, que Jesucristo es el camino, entonces podemos ir pensando en lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, de nada tendré necesidad. Y teniendo presente todo el sufrimiento, en el verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Dios nos conforta, Dios nos guía porque nos ama. En medio del sufrimiento que hoy vive la humanidad, Jesús es la solución, porque Jesús es el buen pastor. Y Él, en medio de este camino de la vida, Él nos dice que nos guiará, que nos confortará, porque nos ama. Y el verso siguiente, es decir, el verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire que es muy común que los seres humanos tengamos momentos difíciles, situaciones complicadas, o sea, que vamos por el valle de la sombra y de la muerte, pero dice, me consolaré sabiendo que Dios irá conmigo. Aquel que echa su suerte con Dios puede por fe entender que Dios le está acompañando y podrá ser confortado, podrá ser consolado, podrá tener fuerzas para ir adelante y tendrá fuerzas porque tiene esperanza en que Dios lo acompaña y que realmente es Jesús quien nos acompaña. Cuando leemos el último verso de este salmo, es interesante porque ese último verso, que es el verso 6, nos habla del final de la jornada, del final del camino, y el final del camino será estar en la casa de Dios. Es estar con Dios, es el inicio de la vida eterna. Por eso dice ese verso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. ¿Todos cuáles días? Cuando lleguemos a la casa de Dios. Jesucristo nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Jesucristo nos ha prometido venir para llevarnos con Él. Y Él quiere llevar a los que le aman. Querido amigo y hermano, Dios está aquí para sufrir con nosotros, para acompañarnos en el dolor, para consolarnos, para darnos fuerza, para animarnos, y esto tiene que llenarnos de esperanza. Un día el sufrimiento, el mal y la muerte dejarán de ser. Dios enjugará toda lágrima y entonces los fieles del Señor vivirán con Él en una tierra nueva, donde el mal no existirá. Y todo esto porque Jesús pagó ese mundo, pagó la deuda de pecado en la cruz por toda la humanidad, y todo aquel que le acepte podrá, por la gracia del Señor, vivir la vida eterna para siempre con Él. No olvides eso. Oremos. Padre eterno, gracias porque tú eres nuestro consolador, nuestro auxilio, nuestro bálsamo y nuestra esperanza. Gracias por habernos enviado a nuestro Señor Jesucristo. Y danos el ánimo para sufrir con paciencia hasta que tú vengas. Tu nombre, querido Jesús. Amén.